Hola a todos, vamos a ver cómo podemos liquidar una cuenta corriente por el método hamburgués con este pequeño ejemplo, cuyo enunciado tenéis aquí en pantalla. En principio es un ejercicio sencillo, simplemente para ver el procedimiento, en el que hay un interés acreedor del 1%, que es el que se va a pagar al cliente por los saldos a su favor que mantenga en la cuenta, y un interés deudor del 18%, que es el que cobrará el banco en caso de números rojos. También hay una retención de Hacienda del 18%, una comisión de mantenimiento de 6 euros al mes, y vamos a liquidarlo solo para el mes de enero. Los movimientos de la cuenta son esos que se ven ahí debajo. Y vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Bien, el primer paso sería ordenar todas las operaciones por su fecha valor, hasta llegar a la de cierre. La fecha valor puede ser o la que directamente nos indique el banco, en nuestro caso el enunciado del ejercicio, o la que nosotros calculemos si no nos la dan en función de las normas generales para establecer las fechas valor en las operaciones bancarias. Y de esa manera obtenemos un listado de operaciones, a cada una con su saldo correspondiente. Recordemos que anotaremos en el haber cuando se produzcan ingresos en la cuenta del cliente y anotaremos en el debe cuando se produzcan salidas de la cuenta del cliente, puesto que estamos contabilizando desde el punto de vista del banco. Por lo tanto, cuando el cliente ingresa dinero en su cuenta, para el banco se genera una mayor deuda, porque ese dinero en realidad es del cliente. Y al revés, cuando el cliente saca dinero de su cuenta, la deuda del banco disminuye, por lo tanto hacemos una anotación en él. Bien, pues una vez que tenemos todas las operaciones ordenadas, lo que vamos a hacer es calcular los saldos y los días de saldo. Bueno, los saldos se calculan exactamente igual que lo hacemos en contabilidad, dependiendo si el movimiento se ha producido en el debe o en el haber, pues el saldo se calculará de una forma u otra. Y los días de saldo, que es lo que no calculamos en contabilidad. Los días de saldo se calculan restando la fecha en la que se produce un movimiento menos la fecha en la que se produjo el movimiento anterior. Por ejemplo, para calcular los días de saldo, en este caso de la primera fila, esos 10 días de saldo, lo que tenemos que hacer es restar el 11 de enero menos el 1 de enero. Y tendremos los días durante los que ese saldo de 60,10 euros ha permanecido sin moverse o sin sufrir cambios en nuestra cuenta bancaria. Por ejemplo, para calcular el de la última fila, que son 3 días, restaríamos el 30 de enero, que es la fecha de cierre en la que se va a calcular la liquidación de la cuenta, menos el 27 de enero, que es la fecha de la operación anterior, porque esos 162,27 euros de saldo permanecieron sin moverse los 3 días que quedaban hasta el cierre. Bien, pues una vez que tenemos calculados los saldos y los días de saldo, el tercer paso sería calcular los números comerciales. Los números comerciales se calculan de forma muy sencilla, multiplicando cada saldo por sus días. De esa forma obtenemos todos los números comerciales. Cuando el saldo es deudor, los colocaremos en la columna de deudores, y cuando el saldo es acreedor, en la columna de acreedores. Y una vez que tenemos todos los saldos y todos los números comerciales calculados, lo que tenemos que hacer es sumar los números comerciales. Los deudores por un lado, los acreedores por otro. Y con eso nos podemos ir al cuarto paso, que es calcular los intereses, tanto los deudores como los acreedores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los intereses acreedores, que son los que van a favor del cliente, y para eso necesitamos la suma de los números comerciales acreedores. Y aplicaremos la fórmula de los intereses que tenéis puesta ahí debajo. Una vez que tenemos esos intereses calculados, los anotaremos en el haber, porque son a favor del cliente y van a incrementar el dinero que tiene en su cuenta bancaria, y por lo tanto se incrementará su saldo, en este caso el saldo acreedor. Problema: que Hacienda quiere su parte de esos intereses y tenemos que calcular la retención de Hacienda y quitársela al cliente, por lo tanto el saldo se volverá a modificar. Y finalmente, en el caso de que el cliente haya tenido saldos deudores o números rojos, tendremos que calcular también los intereses a nuestro favor, que son a favor del banco, porque nosotros somos el banco, y los restaríamos del saldo que tiene en su cuenta corriente.
Una vez calculados los intereses, tendríamos que seguir quitando de la cuenta del cliente, como último paso, las comisiones que el banco le vaya a cobrar por el motivo que sea y finalmente podremos liquidar la cuenta. En este caso solo tenemos una comisión de mantenimiento de 6 euros que anotamos en el debe porque se produce una salida de dinero de la cuenta del cliente, modificamos el saldo correspondiente y el último paso es liquidar la cuenta, es decir, el mismo importe del último saldo que haya en la cuenta del cliente lo anotamos en las columnas de movimientos a columna cambiada. En este caso lo tendremos que anotar en el debe. Y con eso los saldos quedarían a cero y se podría liquidar o cerrar la cuenta.